Hola a todos, familia de. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cosas buenas. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, un tema que da mucho que pensar y que, sinceramente, necesitamos abordar más seguido. Vamos a hablar de algo que lamentablemente está muy presente en nuestras vidas, especialmente en el mundo digital, los comentarios crueles y las críticas destructivas. Y para hacerlo tenemos el placer de contar con dos personas que saben mucho de esto, que han vivido esto en carne propia y que hoy, sin filtros, van a responder a esos comentarios que a veces duele leer. Prepárense para sorprenderse porque Kerem y Ande están aquí para abrir el debate. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo dale clic al botón rojo que ves por ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, démosle la bienvenida a nuestros invitados especiales, Kerem y Ande. Hola, chicos. Qué gusto tenerlos con nosotros. Kerem, hola a todos. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí y poder compartir nuestras experiencias. Ande, hola. De verdad, muchas gracias. Estamos muy emocionadas de poder hablar de esto. Creemos que es un tema importante y nos alegra que ustedes lo aborden. El placer es todo nuestro. Y bueno, como el título del vídeo bien lo indica, hoy vamos a ser testigos de cómo Kerem y Ande responden a comentarios, a veces bastante duros, que han recibido a lo largo de sus carreras. No vamos a ser nosotros quienes los juzguemos, sino que vamos a dejar que ellos compartan cómo les afectan, cómo los procesan y sobre todo cómo les hacen frente. Kerem, Ande, ¿cómo se sienten al respecto? ¿Están listas para destapar la olla y mostrar esa otra cara de la fama, de la exposición pública? Kerem, más que listas. Creo que es necesario. A veces la gente solo ve la superficie, la persona pública, y olvida que detrás hay un ser humano con sentimientos, con días buenos y malos, con miedos y sí, también con vulnerabilidades. Ande, exacto. Y muchas veces, esos comentarios vienen de personas que no nos conocen en absoluto. Se basan en percepciones, en lo que ven en redes, en rumores. Y eso puede ser hiriente, pero también es importante entender que a veces, la gente dice cosas por ignorancia, por envidia, o simplemente porque están pasando por un mal momento y lo proyectan en otros. Me parece un punto crucial. Vamos a empezar con un comentario que nos llegó y que creo que es un buen punto de partida para entender la dinámica. Aquí lo tenemos en pantalla, a ver qué nos dicen. Kerem, mira, te soy honesto. Cuando empecé, cada comentario negativo me afectaba muchísimo. Me quitaba el sueño, me hacía dudar de mí mismo, me preguntaba si realmente no tenía talento. Con el tiempo vas desarrollando una piel más gruesa, aprendes a diferenciar entre una crítica constructiva y un ataque personal. Este tipo de comentario, por ejemplo, es una opinión. Y como opinión, la respeto. ¿Me gusta leerla? Obviamente no. ¿Me gustaría que la gente viera mi trabajo y dijera cosas positivas? Claro que sí. Pero mi meta no es complacer a todo el mundo. Mi meta es dar lo mejor de mí en cada proyecto, crecer como actor y aprender de mis errores si los hay. Si alguien percibe que estoy sobreactuando, quizás es porque estoy intentando transmitir algo con mucha intensidad y no lo estoy logrando de la forma esperada. Y eso es algo en lo que yo como artista debo trabajar. No es algo que me desanime, sino algo que me impulsa a seguir estudiando, a seguir preparándome. Es una perspectiva muy madura, Kerem. Y es interesante cómo lo planteas, no como un ataque personal, sino como una crítica sobre tu trabajo. Ande, ¿tú qué opinas de esto? ¿Has recibido comentarios similares sobre tu actuación o tu presencia en pantalla? Ande, claro que sí. Es parte de estar expuesto. Recuerdo un comentario que decía algo así como, Ande solo triunfa por su físico, no tiene talento real. Ese sí que me dolió en su momento. Porque como Kerem, uno invierte mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas de estudio, de ensayo, de preparación para cada personaje. Y que te reduzcan a simplemente una cara bonita o un cuerpo, duele. Pero luego piensas, ¿quién está diciendo esto? ¿Es alguien que sabe de actuación? ¿Alguien que ha visto toda mi trayectoria? A veces, no a veces, son personas que solo ven un par de escenas o que están resentidas por alguna razón.
Ahora, he aprendido a canalizar esa energía. Si alguien dice que me falta talento, pues me pongo a trabajar más duro para demostrarles lo contrario, no por ellos, sino por mí. Y si alguien valora mi físico, pues qué bien, pero espero que también aprecien el trabajo actoral. Es un equilibrio complicado. Hablan de un esfuerzo y un trabajo que el público ABEC no ve. Es un buen punto para introducir otro comentario que tenemos aquí. Este va dirigido a Ande y dice, es muy predecible en sus papeles, siempre hace el mismo tipo de personaje. Ande, ¿cómo respondes a esto? Ande, ay, me lo han dicho un montón de veces. Y entiendo por qué. Quizás en algunas producciones he interpretado roles que tienen ciertas similitudes, porque tal vez son los roles que me ofrecen, o los que siento que puedo defender mejor en ese momento de mi carrera. Pero la verdad es que cada personaje tiene su complejidad, sus matices, sus miedos y sus motivaciones internas. Lo que intentamos es darle vida a historias, y a veces esas historias se cruzan o tienen elementos comunes. Lo que sí puedo asegurar es que cada vez que me enfrento a un nuevo proyecto, mi objetivo es ir más allá, explorar nuevas facetas. Y si el público percibe que soy predecible, es una señal para mí de que debo buscar roles más desafiantes, que me saquen de mi zona de confort. Y créanme, estoy en esa búsqueda constante. A veces el público te da un espejo y si ves que te reflejas demasiado en un solo tipo de imagen, pues es hora de cambiar de pose, ¿no? Me encanta esa analogía. Muy bien dicho. Kerem, ¿hay algún comentario que te haya marcado especialmente por ser particularmente cruel o injusto? Kerem, sí. Recuerdo uno que decía algo como, este tipo no debería estar actuando, es un peligro para la industria. Eso fue duro. Porque el arte en todas sus formas es muy personal. Cuando expones tu trabajo te expones tú mismo. Y recibir un comentario que no solo critica tu habilidad, sino que te descalifica como profesional de esa manera, te hace sentir muy vulnerable. En ese momento lo que más me ayudó fue hablar con mi familia, con mis amigos, con mi equipo. Me recordaron por qué amo la actuación, porque me dedico a esto. Y también me recordaron que esa persona que escribió eso, no me conoce. No sabe las horas que paso estudiando, los sacrificios que hago, la pasión que pongo en cada papel. Así que al final, aprendes a desechar lo tóxico y a quedarte con lo que te construye. Si alguien opina que mi actuación no es buena, pues respeto su opinión. Pero si me ataca como persona o como profesional de forma tan visceral, pues simplemente lo descarto. No le doy el poder de afectarme. Ese es un gran aprendizaje, no darle el poder a los comentarios negativos de afectarte. Y eso nos lleva a otro tema importante, la salud mental. ¿Cómo lidian ustedes en su día a día con la presión de las redes sociales y la constante exposición a la opinión pública? Ande, la salud mental es fundamental. Al principio, cuando las redes sociales empezaron a tener tanto peso, me sentía abrumada. Era como si mi vida entera estuviera a disposición de miles, de millones de personas, y cada una tuviera derecho a opinar sobre lo que hago, lo que digo, cómo me visto, con quién salgo. Es agotador. He tenido que aprender a poner límites. A veces me desconecto por completo, paso días sin revisar mis redes, sin leer comentarios. Necesito mi espacio, mi tiempo para recargar energías, para volver a conectar conmigo misma. También es importante rodearse de gente que te quiere y te apoya, que te recuerda quién eres más allá de la pantalla o de los likes. La terapia también ha sido una herramienta muy valiosa para mí, para entender mis emociones, para gestionar el estrés y la ansiedad que a veces genera esta profesión. Kerem, coincido totalmente con Ande. La desconexión es clave. Y también el autoconocimiento. Entender tus propios valores, tus propias motivaciones, te hace menos susceptible a las opiniones externas. Si sabes quién eres y por qué haces lo que haces, es más difícil que un comentario hiriente te desvíe. He aprendido a ver las redes sociales como una herramienta, no como un juez. Es una forma de comunicación, una forma de compartir mi trabajo, pero no define mi valía como persona. Cuando siento que la negatividad me está afectando, me enfoco en mis proyectos, en mis pasiones, en mi familia. Y de verdad, recomiendo a todos que si sienten que la presión es mucha, busquen ayuda profesional. No hay nada de malo en pedir apoyo. Al contrario, es un acto de valentía. Qué importante lo que dicen. Es un mensaje que debemos escuchar todos, no solo quienes están en el ojo público.
Me parece que la conversación está fluyendo maravillosamente, y tenemos tiempo para un último comentario. Este es un poco más general, y dice, la gente debería ser más amable en Internet. No saben el daño que hacen sus palabras. ¿Qué opinan de esto? Kerem, es la pura verdad. La empatía es algo que creo que hemos perdido un poco en el mundo digital. Es muy fácil esconderse detrás de una pantalla y decir cosas que quizás nunca diríamos cara a cara. Pero eso no las hace menos hirientes. Las palabras tienen poder y a veces ese poder se usa para destruir. Si todos fuéramos un poco más conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás, creo que el mundo sería un lugar mucho mejor. Ande, totalmente. Y no se trata de ser complacientes o de no poder expresar opiniones. Se trata de cómo las expresamos. Una crítica constructiva, dicha con respeto, puede ser muy valiosa. Pero los ataques, los insultos, las descalificaciones, eso no construye nada. Al contrario, genera odio, resentimiento, y daña la autoestima de las personas. Creo que como sociedad, tenemos que fomentar una cultura de respeto en línea. Pensar antes de publicar, preguntarnos si nuestras palabras están aportando algo positivo o si simplemente están sumando negatividad al mundo. Kerem Ande, muchísimas gracias por su sinceridad, por abrir su corazón y compartir estas experiencias con nosotros. Ha sido una conversación increíblemente reveladora y sobre todo, muy necesaria. Hemos escuchado cómo manejan las críticas, cómo protegen su salud mental y la importancia de la empatía en el mundo digital. Nos han demostrado que detrás de cada figura pública hay seres humanos que, como todos nosotros, sienten, piensan y se esfuerzan. Su fortaleza y su perspectiva son inspiradoras. Agradezco enormemente a todos ustedes que nos han acompañado hasta el final de este vídeo. Espero que esta charla les haya servido, que les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo se manejan estas situaciones y sobre todo, que los motive a ser más conscientes de sus propias palabras en línea. Dejen en los comentarios qué les pareció esta conversación, qué opinan sobre los comentarios crueles en Internet, y si quieren que Kerem y Ande vuelvan a acompañarnos en algún otro vídeo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que esta conversación llegue a más personas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.